Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Departamento de Biología Molecular y Biotecnología. Allí está afiliada como investigadora asociada C de tiempo completo. Y pues Elisa está interesada en descifrar diversos procesos patológicos y el desarrollo desde esta perspectiva de biología de sistemas que hemos conversado un poco dentro del taller, enfocada más en las interacciones entre los componentes que pueden dar pues, curso a la enfermedad. Por eso está combinando distintos enfoques, desde los experimentales con sus colaboraciones, los matemáticos, los computacionales, en busca de comprender estos mecanismos que pueden llevar a la progresión de enfermedades. Entre sus campos de investigación está la transformación el estudio de las transformaciones fenotípicas desde células y tejidos, a partir de la caracterización de metabolitos, moléculas, factores de transcripción, y también estudia la aparición y progresión de estas enfermedades complejas. Dentro de sus casos de estudio le hemos conocido pues casos de dermatitis, recientemente de tuberculosis y también en cáncer. Bien, ella es Elisa, es una persona pues que nos ha dado su tiempo y su amabilidad para compartirnos hoy, entonces, algo más de biología de sistemas. Bienvenida, Elisa, muchas gracias y pues Muchas te gracias, Nelson, escuchamos. por la presentación. A ver, veamos. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se ve Sí, ya? sí, Sí. ya la vemos. ¿Y ahora también? ¿En pantalla completa? Se ve, bueno, la vemos compartida, ¿no? Vemos también tu Ah, cara y se ve, Pero no está en pantalla completa sí. aún. ¿no? Ah, ok. A ver, un segundo, por favor. Bueno, entonces voy a pantalla completa. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, señora. Perfecto. Gracias. Muy bien. Pues el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el principal tema de estudio en mi laboratorio, desde una perspectiva muy didáctica, como paso a paso se construyen modelos que pueden ser multiescala. En particular, yo en mi laboratorio me dedico a estudiar tejidos epiteliales y como bien Nelson ya dijo en su amable introducción, me interesan las transiciones entre salud y enfermedad. Entonces, hoy les voy a platicar esto en dos partes. Primero, cómo caracterizamos módulos individuales y posteriormente voy a comentarles brevemente cómo se enchufan los unos con los otros para dar lugar a modelos dinámicos multiescala. Quiero, antes que nada, agradecer a una muy brillante estudiante que pasó por mi laboratorio el año pasado. Se llama Natalia Peña Serrano y hizo en mi laboratorio su servicio social, que no sé si en Colombia también tengan eso, pero es pues como una mini tesis que hacen los alumnos de licenciatura. Y ella, pues con su enorme entusiasmo, pues llevó todas superó todas mis expectativas y estamos ahora en el proceso de hacer un libro de texto en español precisamente con el material que les voy a presentar hoy. Y todo eso es, pues, en gran medida gracias al ímpetu de esta brillante persona. Entonces, un poco el otro día que platicaba con Nelson, comentábamos un poco de la necesidad de que haya material didáctico y libros de texto y demás en español, y pues un poco este es el esfuerzo que Natalia y yo dentro de nuestro laboratorio hemos tenido pues para hacer libros de texto en español. Entonces, en particular, empezamos, Natalia cuando empezó en mi laboratorio empezó haciendo un notebook en MATLAB. ¿Eso por qué? Como irán viendo, nosotros hacemos
modelos matemáticos de sistemas complejos, pero para resolverlos siempre se requieren algoritmos computacionales. Entonces, realmente cuando uno hace biología teórica o biología de sistemas, pues no solamente es saber el lenguaje de la biología y de las matemáticas, sino también la parte computacional. Entonces siento que dar esos 3 brincos o conocer esos 3 lenguajes de forma simultánea es algo que ha hecho difícil a muchas personas adentrarse de lleno en esta multidisciplina tan fascinante. Entonces, con esto en mente, hicimos este manual teórico práctico que lo podemos pensar como una guía de laboratorio, digamos, pero de laboratorio de biología computacional, donde explicamos tanto cuestiones teóricas como después el código correspondiente de cómo se resuelve y cómo se implementa. Todavía no está listo, pero en cuanto esté, y bueno, incluso ahora que no está listo, con muchísimo gusto se los puedo compartir. La idea va a ser que sea de acceso para quien le interese. Entonces, pues bueno, mucho de lo que les voy a platicar hoy está en este libro de texto y pues ojalá lo disfruten. Entonces voy a empezar con una breve introducción. Una de las preguntas fundamentales en biología es entender, o en biomedicina, es entender qué es la salud. Entonces, desde aquí quiero empezar con una abstracción que me ha acompañado a lo largo de toda mi trayectoria académica, que es justamente entender la salud como un arreglo de coordenadas en un espacio. ¿Qué espacio es? Pues se trata del espacio fenotípico. Entonces, podemos, por ejemplo, entender una persona sana como un subconjunto de elementos dentro de este espacio de posibles fenotipos, una persona con una enfermedad, con una desviación transitoria de la salud, pues, y con alguien que quizás se desvíe abruptamente de esta condición sana como un fenotipo enfermo. Ya desde aquí podemos entender esta cuestión de salud como un proceso dinámico que tiene que ver con robustez y con qué tan cerca o lejos nos encontramos de un fenotipo determinado. Si se fijan aquí en el monito este sano, le puse un halo. Este halo lo que se refiere es que pues no necesariamente es un fenotipo, sino es un conjunto de fenotipos. También hay una diversidad de estados de salud que necesitamos entender, que puede ser una diversidad genética, pero también puede ser una diversidad a lo largo de una vida, puede ser diversidad temporal, pero siempre y cuando nos mantengamos dentro de ciertos márgenes de homeostasis. De otra forma, pues hay una desviación a un estado de enfermedad. Entonces, una pregunta fundamental es entender, pues bueno, si ya tenemos a los fenotipos en el espacio de fenotipos, la gran pregunta es, pues, ¿cuáles son los mecanismos subyacentes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina este fenotipo? ¿Cuáles son los mecanismos que están regulando que esto se mantenga aquí y que este se desvíe hasta acá? En particular, podemos pensar esto como realmente cuál es entender el mapa entre perturbaciones, tanto genéticas y ambientales, a el espacio de trayectorias. Entonces, queremos entender cuál es la relación de equivalencia o de correspondencia entre el mundo de perturbaciones o de alteraciones y el mundo de fenotipos o de respuestas de mi sistema. Entonces, el día de hoy les voy a contar un poco esto, cómo se hace en la práctica, ¿no? Entonces, voy a mostrarles cómo usamos herramientas matemáticas y computacionales para entender los mecanismos de mantenimiento y pérdida de la homeostasis epitelial. Entonces, esta figura ya se las mostró Nelson, es un poco como el logo, una figura que uso recurrentemente en mi laboratorio. Me gusta mucho porque literal muestra cómo utilizamos modelos matemáticos como una herramienta para echar luz sobre sistemas biológicos y en particular nos interesa entender qué es lo que media el balance entre homeostasis y enfermedad y cuál es el efecto o la relación entre homeostasis y enfermedad y cuál es el efecto de perturbaciones como tratamientos y factores de riesgo.
Entonces, en particular voy a platicarles de lo que más he estudiado, que son tejidos epiteliales, que seguramente ya saben, ya los conocen ustedes bien, pero comprenden tejidos como el epidermis, epitelio respiratorio, mama, hepatocitos, intestino, cervix y muchos otros. Y se distinguen, bueno, son de los tejidos más primitivos que tenemos, todos los animales, todos los metazoarios tienen estos tejidos, y son responsables del intercambio regulado con el ambiente y nos brindan protección contra agresores. Entonces, pues cuando funcionan bien, todo está perfecto, pero cuando cuando hay una alteración, pues esto puede tener muchas manifestaciones clínicas diversas que incluyen inflamación, infección e incluso alteraciones fenotípicas que pueden llevar a carcinomas. Ahora, voy a utilizar a lo largo de mi presentación una analogía que me resulta muy útil como para, pues sí, para que quede bien en la mente de todos los aquí presentes. Espero que no les parezca demasiado blasfemo y me disculpo, no es mi intención, pero algo que llamo la Santísima Trinidad. Entonces, los epitelios están regulados por 3 elementos fundamentales. Entonces, tenemos la microbiota o los microorganismos, tenemos el efecto de barrera epitelial, que tiene que ver con qué también están diferenciadas estas células, tiene que ver con uniones adherentes y tiene que ver con expresión de lípidos y varias otras cosas. Y el tercer eje es el sistema inmune. Entonces, en general, los epitelios, para estar bien regulados, tienen que tener un balance entre estos 3 elementos clave. Y la hipótesis de trabajo en mi laboratorio es que cuando este balance se pierde, es que da lugar a procesos de inflamación, infección o carcinomas, es decir, es alguna desviación en alguno de estos ejes. ¿Por qué estudiamos enfermedades epiteliales? Bueno, pues son muy importantes. Tenemos, pues desde infecciones, por ejemplo, en México, generan el 6% de la mortalidad en el mundo, los carcinomas, pues ni se diga, los procesos fibróticos y demás. Entonces, pues hay muchas enfermedades letales que están asociadas a la falta de salud en estos tejidos, y no solamente eso, sino que también, pues incluso enfermedades que no son fatales, pues son demasiado comunes. Por ejemplo, tenemos la dermatitis alérgica, el asma, rinitis y demás, que son problemas sobre todo a nivel pediátrico que pueden afectar hasta casi un 25% de la población de niños. Entonces, pues simplemente viendo los números, pues es claro que necesitamos entender un poco más qué es lo que pasa ahí. ¿Y por qué esto no es fácil? Pues en primer lugar, porque muchas veces es difícil entender los mecanismos patogénicos, ¿no? O sea, qué es lo que media un brinco de un estado de salud a enfermedad. Es difícil entender el efecto de factores de riesgo. Muchas veces no es solamente uno, sino son varios, y además estos actúan en sinergismo. A veces los procesos patológicos pues son graduales, con estadios iniciales de difícil diagnóstico, y tenemos tratamientos que tienen efectos secundarios no deseados e inefectivos para algunas cohortes de pacientes. Entonces, todo esto hace muy difícil pues manejar, prevenir, diagnosticar y revertir estas enfermedades, ¿no? Entonces, desde la biología de sistemas, pues ofrecemos soluciones, digamos, o pretendemos aportar a ofrecer soluciones para esto. En primer lugar, planteando modelos mecanísticos que representen los mecanismos patogénicos y que reproduzcan las observaciones. Entonces, para darnos hipótesis explicativas, por medio de análisis de bifurcaciones y de estudios contrafactuales, podemos predecir efectos de perturbaciones, cualquier tipo de combinación en forma sistemática. Podemos identificar señales de alerta temprana que nos indiquen que hay un estadio preclínico o clínicamente sutil. Podemos usar para diseñar tratamientos preventivos. Sí, adelante, por favor, creo que hay una persona. ¿Sí? Sí, doctora, una pregunta. Vale. Cuando acabas de predecir efectos de perturbación temprana, ¿en qué se fundamentan para clasificar
sobre todo que justamente esas variables son las que están introduciendo la perturbación, o cómo identifican o previamente, digamos, se apoya con estudios previos para poder incluir eso como un factor o una variable dentro de su modelo. Perdón, ¿se refiere a las perturbaciones o las señales tempranas? Pues yo diría que las señales tempranas son producto de las perturbaciones tempranas, Sí, pero pensado en un estudio poblacional, no es fácil identificar cuáles son las perturbaciones de las cuales fue sujeto el individuo en estudio o la población de estudio. Uno obviamente con los análisis de laboratorio y con las hipótesis de trabajo puede llegar a determinar y a hipotetizar más bien unas señales de alerta temprana y correlacionarlo. Pero eso cómo entra a jugar, pues supongo que es parte de lo que vas a explicar, sino que era como un criterio general inicial para que eso entre a jugar dentro de mi modelo de estudio y predicción. sí, de hecho, bueno, lo voy a explicar un poco más adelante, pero justamente la idea es que es predecir, hay un área de la matemática que se llama teoría de catástrofes, y eso nos da herramientas teóricas independientes de clínica, o sea, se pueden aplicar a clínica, pero no necesariamente, que nos dicen cuáles son marcadores de riesgo en un sistema dinámico antes de una transición abrupta, como un brinco de salud a enfermedad. Entonces, esto quiere decir, en otras palabras, que lo que hacemos con esto es buscar formas de deducir sin medir explícitamente los factores de riesgo que un paciente esté en riesgo. Entonces, les voy a, por ejemplo, en dermatitis atópica, que es algo que he trabajado mucho, un factor de riesgo temprano podría ser un gen, una mutación o un polimorfismo en un gen que se llama filagrina, que lo que hace es regular las adhesiones entre células epiteliales, pero una señal de alerta temprana podría ser cuál es el tiempo de recuperación de la epidermis ante una perturbación muy suave que tiene que ver con un experimento que se llama tape stripping, donde se le pone algo como, bueno, en México le decimos diurex, como una cinta adhesiva para quitar solamente la capa más superficial de la piel, y se mide cuánto se tarda la piel de la persona en recuperarse. Entonces es una medida que no tiene nada que ver con, claro, es producto de, pero no tiene que ver con medir la perturbación original, o sea, no se tiene que medir la perturbación genética, sino es un indicador de que el sistema completo está en proceso de perder resiliencia. Entonces, de eso se trata un poco. Y bueno, Muchas gracias. de nada. En ese sentido, también podemos utilizar herramientas para diseñar tratamientos y para personalizar y optimizar estos. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de un diálogo constante entre datos clínicos y experimentales que integramos y analizamos por medio de modelos matemáticos y computacionales que nos van a dar lugar a predicciones que nos permiten diseñar experimentos. La metodología en general es como sigue. Entonces, normalmente partimos de una red regulatoria que puede ser nuestra hipótesis de trabajo como un mecanismo subyacente que vamos a probar si efectivamente representa la patología, y si sí, vamos a poder analizarlo más exhaustivamente in silico. Entonces, ya que tenemos nuestra red, el primer paso es formalizarla, construir un sistema de ecuaciones. En particular usamos sistemas dinámicos no lineales. Lo comparamos con datos experimentales por medio de algo que se llama optimización paramétrica, y una vez que tenemos nuestro modelo calibrado, hacemos una serie de análisis que pueden incluir sensibilidad paramétrica, robustez y bifurcaciones, cuyo objetivo es identificar cuáles son las perturbaciones que van a dar lugar más probablemente a un cambio abrupto entre un estado y otro. Entonces, esta metodología, bueno,
me gusta pensarla como un pintor inspirado en un cuadro de René Magritte que quizás conozcan. Esto es un dibujo de mi ex estudiante Eliezer Flores, otro estudiante muy brillante. Entonces, es un poco como somos un pintor que observamos nuestro sistema biológico, en este caso un huevo, al tiempo T, con dadas P perturbaciones, y queremos predecir qué es lo que le va a pasar en un futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso ontogenético o fisiopatológico que va a sufrir este sistema biológico? Y podamos predecir qué es lo que le va a suceder en tiempos futuros y con estas u otras perturbaciones. Para esto, nuestra idea es que este pintor tiene en la mente un modelo matemático y a su vez este modelo matemático lo que representa es una red regulatoria. Entonces, hoy les voy a contar un poco cómo se construyen paso a paso este tipo de modelos y fijándonos en particular en algo que se llama comportamientos emergentes, que tiene un poco que ver con la pregunta que me acaban de hacer, que es, o sea, una cosa es una perturbación puntual y otra cosa es lo que sucede de las interacciones entre todos los elementos de nuestro sistema. A esto se le llaman comportamientos emergentes y es en lo que nos vamos a ir fijando. Podemos desglosar un poco más el pipeline de análisis o la metodología. Entonces, para construir nuestro modelo matemático, realmente, o sea, este primer brinco, este primer paso es algo muy tardado, o sea, puede ser muy laborioso. Igual estaba platicando con Nelson el otro día y pues sí, coincidimos en que la construcción de una red que haga sentido biológico no es nada trivial. Entonces, muchas veces podemos pasarnos bastante tiempo en esta parte de acá. Y para ello, pues lo que hacemos es utilizar datos clínicos experimentales que pueden ser in vivo, clínicos, de modelos in vivo, de ensayos in vitro, ex vivo, organoides, etcétera, que pueden venir, en mi caso, de colaboradores, de literatura, de bases de datos, y todo esto pues se integra en un modelo matemático. Me gusta mucho esta idea de... Sí. Perdón que te interrumpa, es que, bueno, una preguntita que creo que es oportuna ahorita para incluirlo como dentro de la comprensión. Sí. Las variables cualitativas, o sea, ejemplo, vámonos a esa diapositiva, datos clínicos. Hay una parte de la clínica que son observaciones cualitativas, ¿cierto? ¿Cómo entran a jugar en mi modelo o cómo las consideraría? Gracias. Pues uno puede incorporar al modelo a un modelo mecanístico, porque también hay modelos de otro tipo, pero yo hoy les estoy hablando solamente de modelos mecanísticos. Yo puedo meterle cualquier variable a mi modelo mecanístico siempre y cuando sepa cómo enchufarla en una red de interacciones a nivel bioquímico, celular, tejido o fisiológico. Si yo sé, o sea, si yo puedo construir un mapa entre las variables de mi modelo y la medición clínica, entonces puedo incorporarlo al modelo. Cosas un poco más, muchas veces me han preguntado cosas como, por ejemplo, estilo de vida, ¿no? Entonces, podrían no pensar, bueno, por decir algo como, bueno, lo que tendría uno que saber es del tipo de estilo de vida, pues cuál es el mecanismo, por decir algo, fumar, ¿no? Entonces, si se sabe que el humo de cigarro lo que hace es dañar los tejidos epiteliales por medio de inducir fibrosis, bueno, pues entonces podemos representar eso como una probabilidad más alta de inducción de fibrosis. O sea, lo que voy es, siempre tiene que ver con una representación en los mecanismos regulatorios, en la red regulatoria. Otras variables, como por ejemplo, pues podría ser un perfil inflamatorio, pues bueno, o un perfil infeccioso, pues eso pues muy fácilmente se puede mapear. Entonces, igual, cuestiones como por ejemplo edad, pues uno tendría que traducirlo a algo bioquímico, celular, por ejemplo, quizás eso tenga que ver con estrés oxidante, entonces ya sabemos que eso tiene que ver con pues sí, con respuestas a especies reactivas de oxígeno
o lo podemos ver como acortamiento de telómeros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos una forma de traducir una observación clínica a un elemento de nuestra red regulatoria. Maravilloso, gracias. De nada. Bien, entonces, pues ya que tenemos nuestro modelo, pues sí, o sea, realmente siempre mucha gente me pregunta, pues, qué tipo de datos, y yo siempre respondo, pues, los que haya. Claro que podemos hacer nuestra lista de Santa Claus de cuáles son los atributos que queremos, o sea, en el mundo ideal, qué datos necesitamos, pero pues pocas veces y menos en nuestra región geopolítica, pues vamos a tener los datos tan completos como fuera ideal. Entonces nosotros con lo que tengamos necesitamos trabajar. Y es por eso, o sea, lo que quiero decir es que los modelos matemáticos se tienen que adaptar a los datos y no viceversa. Claro, si es posible de un inicio estar como modeladores presentes en la conversación de diseño de experimentos y demás, pues eso es fantástico. Sin embargo, pues más que las experimentaciones o ensayos clínicos diseñarse relacionado a través del modelo, tiene que ser al revés, ¿no? O sea, dependiendo de los datos que tengamos, va a ser el tipo de modelo que queramos construir. Entonces, en ese sentido, pues hoy les voy a hablar de un tipo muy específico de modelación matemática, pero hay una muy amplia gama de herramientas que nosotros como modeladores tenemos que saber adaptar al problema y a los datos. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestro modelo, pues hacemos análisis. Igual, las herramientas de análisis que tengamos a disposición, pues van a depender del modelo matemático que ya hemos elegido, que a su vez dependió de los datos clínicos y experimentales. Y eso, pues siempre las predicciones tienen que regresar al mundo empírico por medio de validaciones. Y finalmente podemos optimizar tratamientos y aquí, por ejemplo, empleamos cosas como algoritmos de control óptimo y demás, que nuevamente nos dan lugar predicciones como, por ejemplo, cuál es la dosis mínima de antibiótico necesaria para que una persona resuelva una infección de forma satisfactoria. Y eso nuevamente pues, se tiene que regresar al mundo de ensayos clínicos, por ejemplo, para su validación. Entonces, vamos a empezar con nuestro dibujo. Ahora sí, literal, vamos a empezar a dibujar, o les voy a mostrar cómo empezamos dibujando. Les comentaba que el primer paso es siempre pues dibujar nuestra red regulatoria. Entonces, de hecho, hay convenciones de cómo hacerlo. O sea, tan es el primer paso metodológico que hay una convención gráfica de cómo hacerlo que se llama Systems Biology Markup Language, que lo que nos permite representar o empezar a ver nuestra red regulatoria básicamente como un conjunto de nodos o variables y las reacciones o los procesos que la afectan. Entonces, en el ejemplo más sencillísimo posible, podríamos pensar, este dibujito está raro, es una X dentro de una bola, la X está un poquito grande, como que le quedó atrapado en esto, pero esto es un nodo de una red, esto es una red muy sencilla, es una red de dos nodos, tenemos X, una molécula, podría ser un factor de transcripción, por ejemplo, una proteína, y está sujeta a dos procesos, uno de producción, podríamos pensar en una transcripción, y uno de degradación, podríamos pensar en, pues sí, degradación proteolítica. Y entonces, pues fíjense cómo esto que estamos platicando, pues lo dibujamos de cierta manera, ¿no? Tenemos un nodo y tenemos dos aristas que entran, son aristas dirigidas, ¿no? Entonces, entran si afectan positivamente y salen si afectan negativamente. Y tenemos también pozos y fuentes que básicamente denotan lo que está afuera de nuestro sistema. Por ejemplo, quizás no nos interese cuántos aminoácidos hay, no es algo limitante, solamente asumimos que hay una cantidad ilimitada de aminoácidos para construir nuestra proteína de interés y tampoco nos interesa el pool de aminoácidos al que se va a degradar una vez que se proteoliza. Puede también ser que haya algún modulador, como por ejemplo una enzima que va a catalizar una de las reacciones. Entonces, esta primer red la podemos representar
muy fácilmente por medio de nuestra primera ecuación diferencial, donde representamos la tasa de cambio, la derivada de x, en el tiempo, como una suma, o más formalmente hablando, como una combinación lineal de las dos reacciones que lo afectan. La reacción de producción afecta positivamente, la reacción de degradación afecta negativamente, y esta reacción está modulada por esta molécula M. Entonces, luego cada una de las reacciones las escribimos como una relación de proporcionalidad entre los precursores de una reacción, de lo que está al lado izquierdo de las flechitas, y sus moduladores. Por ejemplo, en este modelito, este primer modelito, lo podemos representar de esta forma. La derivada de x tiene una constante de producción, no tiene ningún precursor, entonces esto es solamente una constante, menos una degradación que es dependiente de qué tanta cantidad de mi molécula X tenga, y multiplicado por un parámetro que voy a llamar delta. Esto en matemáticas se le llama, cuando le asociamos una condición inicial, un estado del que partimos, se le llama un problema de condiciones iniciales, y ya es algo que podemos meter a una computadora. Este paso, que aunque es sencillo, se los acabo de explicar en 2 minutos, pues es tan sistemático que de hecho hay varias herramientas que nos permiten pasar inmediatamente de un dibujo a un sistema de ecuaciones. Entonces, pues quizás para las personas de biología o más familiarizadas con biología, tal vez lo más sencillo o intuitivo es el Designer, donde si se fijan, tienen una gran paleta de cómo dibujar las reacciones y las variables y demás. Podemos diferentes colores, si son factores de transcripción o enzimas o metabolitos y demás, y las flechas y todo eso, pero al final todo eso se traduce automáticamente a un sistema de ecuaciones. Uy, perdón. Hay otras herramientas un poco más abstractas, como por ejemplo Copasi, que no es tan colorido esto, pero nos permite hacer más análisis matemáticos. Hay versiones en MATLAB, hay versiones en algo que se llama JED, y así varias otras. Entonces, este primer paso, que es el de dibujar, hay varias herramientas para hacerlo, y nos permite pues ya tener un modelo matemático con el que podemos trabajar. Algo en lo que nos fijamos es siempre en las asas de retroalimentación. Los sistemas biológicos, para mantener una regulación o una homeostasis o para perderla, tiene que haber un fuerte componente de regulaciones. Estas regulaciones se van a ver manifestadas como asas de retroalimentación, y matemáticamente van a dar lugar a no linearidades. Entonces, ahorita vamos a ver en un ejemplo bien sencillo cómo son estas asas de retroalimentación las que nos van a dar lugar a comportamientos interesantes, o dicho de otra forma, comportamientos emergentes. Entonces, fíjense, si por ejemplo, bueno, y es un poco lo que platicaba también contigo, Nelson, el otro día, de que si nosotros tenemos nodos intermedios lineales, pues no aportan a la dinámica regulatoria, por lo tanto podemos comérnoslos, ¿no? O sea, no tienen que estar presentes. Entonces, fíjense, perdón que esté pixeleado, pero supongamos que tenemos una red lineal, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un ligando en una célula, y tenemos que activa arriba abajo una cascada de, por ejemplo, MAP-cinasas o una cascada de proteínas, y va a dar lugar a la activación de un efector, ¿no? Algún fenotipo, puede ser la transcripción de un gen o la activación de una enzima o lo que sea que nosotros queremos medir. Entonces, supongamos que no hay ninguna regulación en este sistema. Entonces, lo que va a suceder es que cuando yo hago un experimento y le meto o le añado perturbación o estímulo, el output o la respuesta pues va a ser proporcional al estímulo.
Mientras esté el estímulo va a aumentar y cuando le quite el estímulo va a disminuir. Y esto, pues bueno, puede variar en cuanto a cuánto tarde en subir y cuánto tarde en bajar, pero realmente, pues cualitativamente, esto es lo que va a suceder. Sin embargo, cosas interesantes empiezan a pasar cuando le metemos regulaciones. Por ejemplo, si yo a esta misma cascada le meto una regulación negativa, por ejemplo, podría pensar en que la molécula río-abajo a su vez va a funcionar como un degradador proteolítico de una río-arriba, por ejemplo, ¿no? O una va a desfosforilar o lo que sea. Entonces, lo que va a suceder es que yo puedo mantener mi estímulo prendido todo el tiempo, o sea, puedo estar estimulando mi sistema todo el tiempo, pero la respuesta después de un tiempo va a regresar a un estado inicial de homeostasis. Entonces, este tipo de comportamiento creo que es ya un comportamiento emergente que emerge de estas regulaciones, solamente sucede, bueno, no puede suceder en una cascada lineal, o sea, porque aquí solo puede ser una relación proporcional, aquí pese a que tengo el estímulo prendido, va a haber esta comportamiento de prendido y después apagado, aunque el estímulo esté prendido. A esto también puedo, por ejemplo, medirle pues cuál es la amplitud máxima a la que llega, cuál es la duración del pico y cuál es el error al que se relaja, cuál es el valor final al que llega este sistema en presencia de esta perturbación. Este comportamiento se le llama de adaptación y ha sido estudiado muchísimo y está muy, muy presente en sistemas fisiológicos. Por otro lado, si tengo una retroalimentación positiva, sucede lo contrario. Aquí, aunque yo quite el estímulo, mi salida o mi respuesta va a seguir presente. Y esto, por ejemplo, es muy característico de transiciones, decisiones fenotípicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un estímulo de inducción de apoptosis, por decir algo, incluso si yo quito el estímulo, la célula ya no va a revertir al fenotipo anterior. Entonces, hay un tipo de memoria en el sistema, nuevamente gracias a esta retroalimentación positiva, y esto podríamos, por ejemplo, medir cuál es la amplitud y duración mínima de este estímulo, tal que pueda tener un compromiso fenotípico irreversible. Un último ejemplo es, por ejemplo, si yo tengo ahora un circuito regulatorio en números donde cada molécula, cada uno de los nodos se inhibe mutuamente y tenemos un número impar de moléculas, entonces lo que vamos a obtener son oscilaciones. Y esto, por ejemplo, este comportamiento periódico es característico de procesos como regulación del ciclo celular o ritmos circadianos y demás. Y este comportamiento cualitativo le podemos medir cuál es la frecuencia y la amplitud de las oscilaciones. Esto está descrito en este libro que también, si les interesa, este sí está en inglés, se los puedo compartir con mucho gusto. Entonces, básicamente lo que queremos es entender, en primer lugar, cuáles son los comportamientos cualitativos del sistema. Entonces, algunos ejemplos de los que les voy a contar es, por ejemplo, tal vez bacteria crece de forma descontrolada, u oscila, o se adapta, o crece y se satura, o depende de condiciones iniciales. Entonces, todos esos comportamientos que son cualitativos, queremos entender cómo emergen de redes regulatorias y cómo se representan matemáticamente. Entonces, ya que tenemos estos comportamientos, los podemos enchufar en modelos multiescala para entender balances entre robustez y plasticidad. Entonces, pues nuevamente utilizando esta convención metodológica, pues ya podemos dibujar una serie de topologías, o sea, una serie de redes y empezar a preguntarnos, pues, ¿qué hacen, no? Para preguntarnos qué hacen, básicamente a un sistema, a una ecuación de este tipo, se le preguntan dos cosas. Entonces, lo primero que se le pregunta es, ¿cuál es tu comportamiento de equilibrio? Es decir, ¿a qué valor converge nuestro sistema al final de los tiempos o al tiempos largos y que ya no cambia?
En otras palabras, si yo quiero ver qué es lo que sucede en el tiempo, empiezo con una condición inicial, dejo correr al sistema o dejo que evolucione y eventualmente se va a estacionar a un valor que se llama, a un valor o un conjunto de valores que se llama valores estacionarios. Para obtener estos valores hay muchas herramientas para hacerlo, desde algebraicas, numéricas y demás. Y algo que sucede mucho en sistemas biológicos es que podemos tener no uno, sino varios posibles valores al que el sistema se estacione que dependen de condiciones iniciales. La segunda pregunta que hacemos es, bueno, ¿cuál es la trayectoria dinámica? ¿Cómo llegó a este valor final? Entonces, para eso tenemos que utilizar métodos de integración numérica para reconstruir qué es lo que sucede en el tiempo y para ello utilizamos algoritmos que pueden ser tanto numéricos como también hay herramientas analíticas para esto. Todo esto en el libro de texto que los mencioné, pues está descrito paso a paso cómo se hace para un sistema muy sencillo, incluso utilizando diferentes colores y sabores, diferentes herramientas para abordar un mismo problema. Entonces, pues vamos a empezar a ver cómo esto se aplica a estos, a caracterizar a los tres elementos de, que regulan la homeostasis epitelial. Entonces, el primero es la microbiota, ¿no? Entonces, por ejemplo, para describir el crecimiento bacteriano, el modelo más sencillo posible de crecimiento de microorganismos es un crecimiento exponencial, también llamado crecimiento malthusiano, que si utilizamos la convención gráfica que les acabo de mostrar, se puede representar de esta forma. Tenemos una población de bacterias que les suceden dos cosas, proliferan o se mueren. Entonces, este sistemita lo podemos representar como B, la derivada de B es igual a una constante que es alfa más menos delta por B mismo. Este sistema tiene una solución que básicamente es un comportamiento exponencial. O sea, lo que quiero decir con esto es que si yo tengo un sistema que luce así, con esta topología, lo único que va a poder hacer es ya sea crecer exponencialmente o decrecer exponencialmente. No puede ser nada más. Entonces, aquí ya es bien interesante empezar a ver cómo la topología de las interacciones nos va a marcar la pauta de qué es lo que nuestro sistema puede hacer. Entonces, por ejemplo, esto es bien interesante en fisiología, pues a veces queremos entender, pues, en qué partes del cuerpo ciertos grupos bacterianos pueden crecer más o menos descontroladamente. También hay otras formas de crecimiento que es un poco más común, que es algo que se llama crecimiento logístico o crecimiento saturado, donde tenemos esto mismo, nada más que tiene el sistema una regulación adicional, una capacidad de carga. Entonces aquí lo que va a suceder es que dada una condición inicial, la cantidad de bacterias se va a saturar. Entonces, muchas veces algo que sucede es que, por ejemplo, en torrente sanguíneo podemos pensar que hay una cantidad ilimitada de nutrientes y que las bacterias pueden crecer de esta forma descontrolada, pero que del otro lado del endotelio, por ejemplo, tenemos un crecimiento logístico del tipo saturado. Entonces, que realmente cualitativamente, dependiendo de las barreras que tenemos dentro de nuestro cuerpo, va a haber diferentes modos de acción de la microbiota. Y bueno, claro, también hay cambios cualitativos, como por ejemplo la velocidad de crecimiento y la cuantitativos, perdón, y la capacidad de carga o el valor máximo al que converge, que depende de nutrientes y de condiciones del medio. Podemos también empezar a construir modelos de más de una variable. Obviamente sabemos que las bacterias o la microbiota en general no son especies aisladas, pues tenemos comunidades complejas y muy enteras, muy ricas. Entonces podemos empezar a pensarlo un poco de cómo se establecen o cómo interactúan estas comunidades y empezar a ensamblar los comportamientos emergentes. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos dos especies que
una se come a la otra. Esto lo podemos modelar igual con nuestro lenguaje gráfico de esta forma y lo podemos pensar como algo que se llama modelo de depredador-presa, donde representamos la dinámica de la presa y la dinámica del depredador. Ahora ya tenemos un sistema de 2 dimensiones acoplado y esto lo que va a dar lugar es a un comportamiento periódico o oscilatorio, donde a veces vamos a tener épocas en las que vamos a tener una de las bacterias o uno de los grupos bacterianos y otras épocas donde vamos a tener el otro, o depredador o presa, y se van a ir alternando en este comportamiento periódico. Pero también podemos tener otro tipo de interacciones, como por ejemplo podríamos tener competencia entre ambas especies, entre ambas comunidades ecológicas, y esto nos puede dar lugar a un comportamiento que se llama de biestabilidad, donde dependiendo si esto es la especie 1, esto es la especie 2, dependiendo de las condiciones iniciales, puedo tener o que va a haber una de las especies o la otra de las especies, pero nunca las dos coexistiendo con valores altos. Entonces, por ejemplo, este tipo de comportamientos es característico de un proceso de competencia. Finalmente, también podemos pensar algo más buena onda, como un proceso de cooperación entre especies. Igual aquí podemos hacer nuestro dibujito, escribir nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Este modelo en particular es didáctico porque podemos sacar varias conclusiones matemáticas que hoy no vienen al caso. Y aquí lo que podemos observar es que en este caso sí es posible un escenario de coexistencia estable entre ambas especies. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que dependiendo de cómo es la topología o el tipo de interacción entre las variables de nuestro sistema y cómo son las regulaciones entre ellas, es decir, cómo es el dibujo que hacemos, es el tipo de comportamiento emergente que vamos a tener. Entonces, esto ya nos va a servir muchísimo porque podemos empezar a entender, por ejemplo, otra vez el ejemplo de piel en dermatitis atópica, actualmente se está probando utilizar organismos genéticamente modificados para combatir a Staphylococcus aureus, que es una bacteria que juega un papel importante en desencadenar eventos inflamatorios muy agudos. Entonces, ahí, por ejemplo, queremos entender cuál va a ser el efecto de esta segunda variable, de esta segunda bacteria sobre la dinámica de la primera. Entonces, ¿cómo tenemos que enchufarla al sistema para poder lograr un control o una regulación de nuestra variable o bacteria patogénica, por ejemplo? También podemos empezar a pensar en cómo modelamos la barrera epitelial. Entonces hay diferentes formas de hacer esto. Entonces la barrera epitelial en general en todos los epitelios sufre o sea, para que se forme tiene que haber un proceso de diferenciación. Entonces, un modelo muy sencillo para representar esto podría ser un modelo en 2 dimensiones donde tenemos células no diferenciadas, por ejemplo, en el estrato basal, células diferenciadas, el proceso de diferenciación, la muerte de las células diferenciadas y, de forma importante, la regulación tanto de la diferenciación como de la proliferación de las células no diferenciadas. Puede haber muchas veces en epitelios asas tanto negativas como positivas, actuando todas al mismo tiempo. Y lo que observamos en este tipo de sistemas, que igual podemos escribir fácilmente su sistema de ecuaciones diferenciales, es este comportamiento de homeostasis, de adaptación, donde aunque yo perturbe, por ejemplo, hago este experimento que les mencionaba de tape stripping, de una cinta adhesiva y quito trozos de piel, lo que hago ahí matemáticamente hablando es perturbar a mi sistema de condiciones iniciales, lo muevo de un valor de equilibrio a una perturbación inicial y veo cómo evoluciona, y lo que observo es que va a converger de regreso a este valor inicial
y puedo simular diferentes perturbaciones, por ejemplo, tal vez esta tasa de retroalimentación positiva que está mediada por una enzima que se llama, por diferentes tipos de enzimas proteasas, quizás son más débiles, entonces pues tal vez la convergencia es más lenta, o tal vez tenemos una producción basal de moléculas de diferenciación muy baja, entonces esto puede dar lugar a esto que en inglés se llama un overshoot, o sea, como una convergencia no monótona, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos empezar a preguntarnos, ¿este modelito qué hace? Y si lo perturbo, ¿cómo se modifica? Básicamente esas son constantemente las dos preguntas que nos estamos haciendo. En el caso del... Sí, adelante. Qué pena. Es que yo tengo ahí con eso una pregunta sobre la parte de eventos de diferenciación y pues eventos en sí de plasticidad celular. Yo estaba viendo como pues el pequeño model toy que está ahí como para explicarnos, entonces me sale esta duda. Sí. Para que haya eventos de plasticidad celular, ¿es necesario o es un obligatorio que los que tengan sistemas de regulación double switch? O sea que no solamente no hay otra forma, sino que tiene que haber un doble control para que se pueda llegar a producir este tipo de evento de plasticidad celular, o en realidad puede llegar a haber otros tipos de regulación que no solamente impliquen pues un sistema pues tan robusto y tan, pues, no sé cómo poner esa palabra, que Sí. o sea, esa es una duda, ¿sí me hago entender? Sí, 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 sí. De hecho, es una duda súper buena. Y de hecho, hay como dos formas de preguntarse estas cosas, ¿no? O sea, la primera es, a ver, mi sistema biológico en concreto, o sea, por ejemplo, los lípidos en la piel y las calicreínas con nombre y apellido tal y bla, 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 tienen esta topología en particular y ya hago el sistema de ecuaciones y lo simulo y veo qué hace. Pero puede haber otra forma de preguntarnos, que es un poco la que tú estás compartiéndonos, que es, a ver, voy a plantear el problema inverso. Voy a preguntar, este tipo de comportamientos, ¿qué tipo de topologías regulatorias requiere? O sea, es un poco dos caras de la misma tortilla, ¿no? O sea, queremos entender el mapa entre estructuras regulatorias y comportamientos emergentes. Yo ahorita les estoy contando un poco, si yo parto de conocer esto, qué es el comportamiento que produce, pero yo podría preguntarme lo contrario, ¿no? O sea, yo podría empezar por esto, ¿no? O sea, por algún tipo de comportamiento emergente y preguntarme, deducir qué tipo de sistema regulatorio lo produce. Y ahí, otra vez, si nos ponemos muy formales, matemáticamente hablando, lo que sucede es que no va a ser una biyección, o sea, puede haber siempre, como bien dices, más de una topología regulatoria que vaya a dar lugar al mismo tipo de comportamiento emergente. Sin embargo, sí hay restricciones y de hecho hay mucha investigación en biología de sistemas que raya un poco más en algo que se llama biología sintética, que se pregunta eso, o sea, se pregunta qué tipo de circuitos dan lugar a qué tipo de comportamientos y se utilizan herramientas tanto experimentales como matemáticas para poder empezar a dibujar los requerimientos suficientes y necesarios para dar lugar a un comportamiento o a otro. Entonces, sí, es una muy buena pregunta y no, esta no es la única forma en la que se genera esto, hay otra y es una pregunta que yo creo que, pues sí, es un poco como hacer un catálogo, ¿no? O, de qué tipo de redes dan lugar a qué tipo de comportamientos. Gracias. Esa era mi duda, en especial porque si llegase a existir, o sea, si es algo muy concreto en el que se dice que sí o sí, para que haya un evento de plasticidad celular y que nosotros lo podamos llegar a modelar, tiene que haber un sistema de regulación de double switch. Se podría asociar que si yo tengo un sistema que no me cumple dicho requisito, pues
no lo hay. Y pues eso me parece un poco, em, poco adaptativo, porque parte de lo que es la biología de sistemas y sobre todo pues estos sistemas dinámicos es que puede haber múltiples adaptaciones. Entonces no solamente por un, como lo que tú estás diciendo, no por un solo lado se puede llegar a a una misma conclusión o a un mismo fenotipo. Sí. Sí, y de hecho, bueno, pues hay que entrar también en varias otras consideraciones que tiene que ver con la discusión sobre modelos o redes mínimas. Por ejemplo, algo que se ha observado mucho es que muchas redes en biología tienen asas que son redundantes. Entonces, pues mucha gente se ha preguntado por qué, o sea, cuál es el rol y justamente si aumentan la robustez o si permiten que justamente por ejemplo, alguna mutación, una de las regulaciones se ve alterada, si el funcionamiento sigue siendo, se sigue preservando, si tiene una explicación evolutiva, o sea, hay como muchísimas preguntas abiertas y sí, es un campo fascinante, claramente. En el caso concreto de biomedicina, de hecho, pues lo ideal es siempre partir de observaciones empíricas claras que ya nos permitan amarrar un poco más nuestro sistema regulatorio, justamente para tener un poco más de certidumbre de qué pisar, ¿no? O sea, sobre qué construir. Porque justamente dado todo esto que estamos platicando ahorita, pues puede haber pues muchas diferentes modelos que den lugar a comportamientos similares, ¿no? O sea, no es un sí, solo sí. Gracias. Gracias. Bien, ahora pasamos a nuestro último eje, que es el sistema inmune. Entonces, en sistema inmune, algo que se ha observado mucho es justamente estas decisiones fenotípicas de todo o nada, que tienen implícito esto de ser abruptas y estacionarias. Entonces, nuevamente, podemos pensarlo como un sistema de decisión fenotípica donde hay un input, una entrada y una respuesta fenotípica, ¿no? Entonces pensemos en una celulita epitelial donde pues va a tener un fenotipo en verde y otro fenotipo en rojo, un fenotipo con los pelitos aquí parados y otro sin, ¿no? Por decir. Podríamos pensarlo un fenotipo inflamatorio y un no inflamatorio. Entonces supongamos que esta célula la vamos a empezar a estimular con algún ligando, podría ser una carga bacteriana, por ejemplo, una citocina proinflamatoria, se lo vamos a ir aumentando gradualmente y lo que vamos a observar es que la respuesta fenotípica no pasa nada, 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 y de pronto llega un umbral donde pasamos de nada a todo, un brinco abrupto de una decisión fenotípica de relajación, digamos, a una de respuesta. Y entonces, ya que estamos en este estado, podemos empezar a volver a bajar el estímulo ambiental y permanece, permanece, permanece. Incluso cuando llego a este valor en el que pasamos de de apagado a prendido, ahora no sucede que con este mismo valor pasemos de prendido a apagado. Permanece prendido aquí, aunque hayamos ya pasado este primer concentración, tenemos que llegar a un segundo valor umbral donde ahora sí el sistema se apaga. Este tipo de respuestas, si lo dibujamos ahora en un diagrama dosis-respuesta, lo que vamos a ver es algo que se llama un diagrama de bifurcación con biestabilidad, donde pues vamos a tener estos dos umbrales, el umbral de prendido y el umbral de apagado, que van a ser estrictamente diferentes. Y entre estos dos valores vamos a tener esta región que se llama región de biestabilidad, donde nuestro sistema puede converger a un fenotipo de respuesta o de no respuesta dependiendo de las condiciones iniciales. Entonces, este tipo de formas de responder es una forma muy común en decisiones fenotípicas a nivel celular y en particular en respuesta inmune.
Entonces, por ejemplo, a ver, déjame. No sé si ustedes también. Ahí está. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, esto es un modelito que se propuso ya hace un par de años, que es un modelo de respuesta a patógenos por medio de calicreínas, que son enzimas proteasas, y lo que van a dar lugar es, una vez que interactúan de formas más o menos complejas, van a dar lugar a la activación de un receptor activado por proteasas, que lo que va a dar que va a despertar una respuesta inmune, que en dermatitis atópica es particularmente importante porque nos va a dar lugar a un evento inflamatorio. Entonces, igual podemos hacer nuestro dibujito, podemos escribir nuestro sistema de ecuaciones, y lo que nos va a dar lugar esto es a este tipo de comportamientos dosis-respuesta, donde nosotros aumentamos en este caso la carga de patógenos, no hay respuesta, por ejemplo, no hay expresión de TNF-alfa, no hay activación de receptor activado por proteasas, sino hasta que llego a un umbral, a un valor crítico, donde ¡pum!, de pronto el sistema se prende y permanece prendido hasta que yo decrezco la carga bacteriana a un valor umbral estrictamente menor al valor inicial, y ahora sí se apaga nuestro sistema. Esta respuesta es muy típica de receptores de respuesta inmune, porque justamente todo el tiempo estamos en presencia de algún patógeno. No sería viable que la respuesta fenotípica aquí fuera proporcional, porque en ese caso tendríamos todo el tiempo que estar respondiendo activamente a los estímulos que nos rodean, y pues no, o sea, hay algunos que no queremos escuchar. Podemos ahora, este mismo diagrama dosis-respuesta, estudiar cómo alteraciones genéticas, por ejemplo, una disminución en los niveles de activación del inhibidor de proteasas, que es una alteración genética muy común en pacientes con dermatitis atópica, pues cómo altera este diagrama de bifurcación, esta relación dosis-respuesta, podemos ver cómo estos umbrales de prendido y apagado se ven dramáticamente alterados, y también podemos ver, bueno, pues qué sucede si yo le aumento o disminuyo el pH en nuestro sistema, por ejemplo, por medio del uso excesivo de jabones y detergentes, pero también por un desbalance en el mantenimiento natural de pH en piel. Y lo que veo aquí es que si bien el umbral de prendido no se ve muy alterado, el de apagado se afecta dramáticamente. Entonces se hace que el sistema permanezca en un estado de inflamación mucho más tiempo una vez que se ha prendido. Este tipo de modelos, o sea, como estamos generando y repasando una gran familia de modelos, aprovecho para comentarles que hay un repositorio de modelos matemáticos que se llama Biomodels, donde justamente, o sea, en vez de tener que irnos a escribir estas ecuaciones de primeros principios, podamos simplemente descargarlo de aquí y empezar a jugar con ello. Otra forma de respuesta inflamatoria en este caso es la diferenciación de células T. Eso se ha estudiado muy exhaustivamente con modelos de lo más sencillo a lo más complicado. Este es un modelo lo más sencillo posible, es un modelo de una sola dimensión, pero que da lugar otra vez a este comportamiento de nada o todo, donde la célula está no diferenciada o totalmente diferenciada en respuesta a un estímulo inflamatorio, interleucina 4, donde una vez que está no diferenciada, aumentamos interleucina, una vez que llega a este umbral crítico, se diferencia y ya no hay marcha atrás porque el umbral de desactivación es negativo, o sea, biológicamente no es alcanzable. Entonces, este tipo de decisiones fenotípicas son muy características de diferenciación de células T, por ejemplo, y este modelito tan sencillo se propuso ya hace muchísimos años, y de hecho ha sido estudiado muchísimo porque matemáticamente corresponde a algo que se llama una forma normal, que tiene que ver con los mecanismos suficientes y necesarios para dar lugar a una respuesta determinada. Entonces, este tipo de comportamientos, el modelo más sencillo que lo puede generar es este de acá. Entonces, bueno, también tenemos
por ejemplo, en las respuestas a ácido lipopolisacárido, que es un comportamiento de pared celular en bacterias, también genera este comportamiento nada a todo con esta región de histéresis. Esto es un artículo un poco más reciente. Entonces, pues con esto ya estamos como en posición de empezar a construir modelos multiescala. O sea, ya me voy a regresar solamente un momento. O sea, ya hablamos un poco sobre diferentes modelos, piececitas de Lego, para construir modelos de microbiota, crece descontrolado, crece y se satura, oscila, coexiste uno u otro, de barrera epitelial, se adapta, de sistema inmune, todo o nada. Entonces, ya que tenemos estas piececitas de Lego, ahora sí podemos empezar a enchufarlas en modelos multiescala. Entonces, algo que a mí me interesa muchísimo, siempre me ha interesado mucho, es el acople dinámico entre fenotipos y microambientes. Entonces, aquí lo que queremos entender, cómo esta decisión fenotípica abrupta de nada a todo, este input, este estímulo que inicialmente lo habíamos pensado como algo que yo puedo modular ad libidum, realmente es también una variable dinámica. Por ejemplo, puede estar determinada por el microambiente. Entonces, tenemos un proceso de diferenciación y que depende de este estímulo patogénico, por ejemplo, y a su vez este proceso de diferencias, pero a su vez este estímulo patogénico es función del proceso patogénico. Si piensan en el ejemplo de inflamación que les acabo de comentar, pues es claro que si yo aquí tengo un estímulo bacteriano y aquí la célula no responde y aquí sí responde, entonces si la célula responde, pues va a ser capaz de contrarrestar este estímulo. O sea, este estímulo ya no va a ser un input, una entrada pasiva a mi sistema, sino que va a ser ahora una variable dinámica que va a depender del fenotipo celular. Entonces, hay diferentes formas de construir este tipo de modelos. Una de las formas que yo utilizo más es algo que se llama modelos suaves a trozos, donde empezamos a describir cada uno de, por ejemplo, donde empezamos a describir la dinámica de nuestro sistema en diferentes rangos de acción. Por ejemplo, empezamos describiendo, bueno, ¿qué sucede si nuestras células epiteliales están en estado de relajación? ¿Qué sucede al sistema completo? ¿Qué sucede cuando están en estado de prendido? Y de forma importante, ¿qué es lo que media la transición entre prendido y apagado? Entonces, aquí, esto dicho de un punto de vista un poco más formal, la metodología de análisis que se toma aquí es algo que se llama análisis de bifurcaciones de sistemas híbridos, donde nuevamente nos preguntamos las mismas cuestiones, o sea, qué valor converge y cuáles son los efectos de perturbaciones sobre estos valores estables. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que en un tejido sano o en un tejido en homeostasis, pues tenemos este diagrama este diagramita de bifurcación descrito de una forma un poco más limpia o abstracta si quieren. Entonces tenemos aquí nuestra variable lenta, nuestro patógeno, nuestro fenotipo que está apagado o prendido, y entonces podemos preguntarnos por medio de herramientas matemáticas cuál es el estado de estacionario global de nuestro modelo multiescala. Por ejemplo, en particular me interesa si al final del tiempo, bueno, si a tiempos largos, nuestro tejido va a permanecer en un estado de relajación o en un estado de inflamación crónica. Si este estado va a ser atractivo globalmente o si por el contrario este estado va a ser atractivo globalmente, y queremos entender cuál es el efecto de otros parámetros en el sistema, por ejemplo, mutaciones o polimorfismos, sobre inducir estas transiciones cualitativas entre un estado de homeostasis y un estado de salud.
Entonces, este análisis se llama análisis de estabilidad de puntos focales y es una metodología que se propuso hace no mucho por un grupo francés de Madalena Chávez, donde justamente encontramos por medio de herramientas realmente no muy complicadas, algebraicas y dinámicas, podemos deducir condiciones para justamente lo que les decía, homeostasis, inflamación, o sea, permanece apagado siempre, permanece prendido siempre. También podemos tener oscilaciones, que cuando está apagado se prende, cuando está prendido se apaga, o de biestabilidad, si está apagado, permanece apagado, y si está prendido, permanece prendido. Esto, por ejemplo, lo he estudiado en piel. En piel tenemos este tipo de sistemas acoplados multiescala, donde tenemos en el corazón de nuestro sistema una decisión fenotípica tipo switch. Como les comentaba, tenemos un estímulo patogénico que va a dar lugar a una respuesta fenotípica en mi receptor activado por proteasas de apagado versus prendido, pero a su vez una vez que este receptor está prendido, pues va a contrarrestar a mi estímulo patogénico por medio de respuestas inmunes, pero también alterando la permeabilidad del tejido, debilitándolo. Y a su vez tenemos otras perturbaciones en el sistema que ahora son a nivel tejido, ya no a nivel celular, sino a nivel tejido, que tienen que ver con niveles basales de permeabilidad del tejido epitelial, que puede estar determinada por mutaciones en filagrina, por ejemplo, o en concentraciones basales de péptidos antimicrobianos que van a dar lugar a una retroalimentación negativa más débil. Entonces, este tipo de modelitos, haciendo el análisis que les acabo de mostrar, podemos empezar a preguntarnos cómo se fragmenta el espacio fenotípico cuando hago variaciones en estos dos parámetros, y podemos ver que puedo obtener 4 comportamientos cualitativamente diferentes, un comportamiento amplio, o sea, para un amplio rango de valores paramétricos, tengo un comportamiento de homeostasis, pero también si altero muchísimo en ambas direcciones, ambas perturbaciones genéticas, voy a tener lo contrario, voy a tener un comportamiento de inflamación crónica y pérdida de la barrera epitelial, una pérdida de salud muy abrupta, y también puedo tener valores o condiciones intermedias de un comportamiento oscilatorio si varío solamente la barrera, la permeabilidad basal de la barrera, o un comportamiento de biestabilidad si varío solamente las producciones basales de péptidos antimicrobianos. Entonces, esto ya nos permite a empezar a pintar el mapa de riesgo o el mapa de posibles fenotipos y cómo estos se relacionan al mapa de distribuciones genotípicas. Un ejemplo muy similar en mucosa respiratoria lo propusimos hace unos años para mucosa respiratoria. Aquí nuevamente tenemos un modelo a nivel fisiológico donde tenemos bacterias en la cara apical del tejido epitelial, bacterias que se han extravasado a torrente sanguíneo. Esto es lo que nos puede dar lugar a una infección muy fuerte, incluso sepsis. Pero tenemos también que las bacterias en la cara apical del tejido pueden dar lugar a la activación de receptores de respuesta inmune innata, que pueden dar lugar al reclutamiento de neutrófilos, que contrarrestan a su vez la carga bacteriana, pero esta activación nuevamente se da de esta forma nada o todo, como se les acabo de explicar. Los neutrófilos y los macrófagos a su vez debilitan la barrera epitelial, y la barrera epitelial a su vez impide el paso de bacterias. Entonces, fíjense cómo todos nuestros elementos de la que llamaba la Santísima Trinidad están interactuando de forma dinámica y también multinivel, ¿no? O sea, tenemos el componente bacteriano, el componente de barrera epitelial y el componente de respuesta inmune, y tenemos variables a nivel fisiológico y variables a nivel
celular que justamente median esta respuesta de nada a todo. Entonces, igual aquí pues no les muestro el análisis que hicimos, pero es un análisis muy similar a esto, donde buscamos justamente entender, dadas las variantes genéticas u otro tipo de alteraciones que pueden afectar estas tasas de regulación, pues cuál va a ser la respuesta fenotípica resultante. Entonces, este tipo de modelos pueden aplicarse a una gran variedad de sistemas fisiológicos. Hoy les he contado un poco sobre sistemas a nivel epitelial, pero este tipo de modelos donde buscamos entender el cambio fenotípico, incluyendo de salud a enfermedad, como un balance entre robustez y plasticidad de sistemas regulados con asas de retroalimentación y demás, pues son comunes en todos los niveles de organización, por ejemplo, desde desarrollo a nivel celular, con transiciones de un estado inmaduro a uno maduro en una levadura que se llama neurospora. Este es un ejemplo que tenemos ahí. A nivel de dinámica poblacional en reactores con levaduras, interacciones ecológicas entre organismos más macroscópicos, que pueden ser plantas y orugas y demás, o incluso interacciones entre comunidades, entre árboles. Entonces, un común denominador en todo este tipo de sistemas biológicos es justamente que presentan este comportamiento dinámico de cambios fenotípicos y que además muchas veces los cambios pueden ser abruptos de un estado cualitativo a otro estado cualitativo, y justamente queremos emplear herramientas para predecir. Entonces, dado todo esto que podemos aprender, podemos abstraer un poco, o sea, ya irnos, olvidarnos un poco de los ejemplos biológicos concretos, e irnos un poco a hacer algo de alquimia, destilando cuáles son los mecanismos esenciales, un poco relacionado a la pregunta que me hicieron hace rato. Podemos empezar a destilar cuáles son los elementos regulatorios suficientes y necesarios para dar lugar a este tipo de cambios fenotípicos abruptos en sistemas multiescala. Entonces, para eso, un trabajo que hemos estado haciendo recientemente en colaboración con varios grupos en Chile y en otras partes del mundo, tienen que ver con dibujar un modelo matemático mínimo, lo más condensado y también bastante abstracto posible. Espérame Sí, un segundo. adelante. Sí. ¿Sí? No, tranquila, Elisa, creo que se activó un micrófono por accidente. Ah, ok. Okay. Sigo hablando. Gracias. Sí, Okay. sí, por favor. Ok. Ya, pensé que iba a haber una pregunta. Bien, entonces, pues aquí lo que empezamos a buscar es justamente preguntarnos cuáles son los elementos suficientes y necesarios para dar lugar a esta segregación del espacio fenotípico cuando vamos alterando las magnitudes de las asas de retroalimentación en nuestro sistema. Ahora, esto es un trabajo todavía en proceso, pero quería compartirles un poco que si bien cada sistema biológico tiene sus peculiaridades o sus particularidades, podemos hacer también desde la matemática un ejercicio de abstraerlo para entender qué es lo que tienen en común todos estos sistemas biológicos, y si podemos pues dar algo así como una teoría más general o generalizada de procesos que intervienen en decisiones entre un estado cualitativo y otro que podemos llamar salud-enfermedad. Entonces, en resumen, lo que hacemos es, por medio de la modelación matemática, pues buscamos echar luz a cuáles son los mecanismos de cambio, qué es lo que hace que pasemos de un estado a otro, cuáles son las combinaciones de perturbaciones que podemos tolerar. Podemos encontrar señales de alerta temprana que predigan a una catástrofe inminente.
se puede prevenir y cuáles son las estrategias de intervención óptimas para revertir esto. El día de hoy les he contado más de estas primeras dos partes que tienen que ver con la construcción de un modelo, de empezar a preguntarnos pues cuáles son los comportamientos emergentes que pueden presentar, pero ya que tenemos esto, pues las siguientes preguntas pues siguen de forma natural, ¿no? Son una continuación. Por ejemplo, esta parte de catástrofes podemos replantearla como una búsqueda de señales de alerta temprana de bifurcaciones, que son justamente estas curvas o variedades que separan mi espacio de fenotipos entre un comportamiento cualitativo y otro. Si nos queremos ir un poco más concreto, puede ser acá. O sea, estas líneas divisorias en el espacio fenotípico se llaman bifurcaciones. Si queremos encontrar herramientas matemáticas que nos predigan o que nos digan que va a haber una de estas, y efectivamente las hay, es lo que les comentaba hace unos momentos, tiene que ver con teoría de catástrofes y algo que se llama alentamiento crítico, que tiene que ver con pérdida de la resiliencia, capacidad de respuesta homeostática de un sistema cuando está a punto de bifurcar. Entonces, podemos también preguntarnos cómo prevenir y empezar a diseñar estrategias de control óptimo. Entonces, con esto, pues quiero agradecer todo esto. Bueno, es un poco del trabajo que hacemos en mi grupo de investigación. Entonces, hacemos mucho de lo teórico. Colaboramos con muchas personas en todo el mundo, muchos experimentalistas, pero también tenemos colaboraciones con grupos teóricos con los que buscamos indagar un poco más sobre la esencia matemática que hay detrás de todos estos sistemas biológicos. Entonces, con esto, pues, dejo un poco de espacio para preguntas y comentarios y demás, pero no sin antes dejarles algo de material que tenemos. Nosotros en nuestra página de Biología de Sistemas tenemos bastante material, libros de texto, prácticas computacionales, laboratorios, etcétera, etcétera. Tenemos un canal de YouTube donde durante pandemia, pues si algo bueno salió de ahí es que subimos todas nuestras clases, entonces están disponibles para todo público y pues bueno, con la idea y el deseo de que esto se vuelva pues accesible a quien le interese y sobre todo a nuestra región latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, por esa charla tan completa y tan ilustrativa y tan motivante también. Dan ganas de estudiar biología otra vez, pero de sistemas. No, gracias. Sí. Bueno, sí, abramos entonces la sesión de preguntas para ver quién tiene inquietudes o comentarios. Gloria, por favor. Bueno, primero, Primero quería agradecer enormemente por esta presentación. La encuentro maravillosa. Creo que es la que más se acoge. Pues obviamente todo lo anterior que hemos visto no lo podríamos, o sea, la tuya no la podríamos haber entendido sin lo previo. Pero obviamente no deja de ser pues como una parte que nos abre es un campo demasiado amplio de comprensiones. Entonces, de cosas por aprender, por aplicar, etc. Yo creo que en el ejercicio que vamos a hacer para la semana entrante, mucho de lo que nosotros vamos a necesitar trabajar es este tipo de interacciones de biología de sistemas, y pues me encantaría, a través del profesor Nelson también, poder contar pues con tu asesoría, colaboración, apoyo, pero obviamente primero tratar de plasmar cuál es la pregunta esencial y luego ya sí
tratar de resolver en la colaboración. Yo quisiera contar, pero no sé, de pronto sea más oportuno más adelante para darle chance a otros comentarios, es de qué estamos trabajando y qué considero yo que podría ser el punto clave en este tipo de aproximaciones que tú nos presentaste. Pero creería que de pronto, para no extenderme ahorita, cuando sea el momento oportuno. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, Nelson decidirá. Bueno, hemos conversado con Elisa que vamos pasito a pasito y vamos construyendo con tranquilidad las cosas y bien. Este taller ha sido el inicio de grandes colaboraciones. Yo creo que con Elisa va a ser una de por vida. Eso esperamos, una que sea muy consistente. Sí, también. Más que nada porque bueno, hay situaciones muy interesantes, ¿no? Yo les he compartido que a veces en nuestro campo estudiamos muchos fenómenos, pero a veces no caminamos hacia el entendimiento de los principios fundamentales. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo funcionan? Si en este conversatorio que hemos tenido con Elisa también, si uno puede decir, hay una ley de Pareto, ¿cierto? Hay un 80-20, habrá un 20% de las interacciones que son causantes de ese 80% de los fenotipos. Son preguntas muy interesantes también. Incluso, por ejemplo, que llegaste al final de la charla, ¿cómo mejorar la predicción? Es una pregunta creo que todavía está muy abierta, ¿no? Pero Sí. que veo que ya el camino se está aclarando, aunque surgen demasiadas herramientas. O sea, puede haber una cantidad, pero no sabemos. Y es mi pregunta, Elisa, de pronto, si ante tanta cantidad de herramientas matemáticas que pueden haber y posibilidades matemáticas, si no se, de pronto se cae en una prueba exhaustiva de esto, aunque ahora con la IA de pronto podemos hacer múltiples pruebas, pero bueno, el conocimiento experto siempre es primordial para saber qué camino tomar. Pues en ese sentido, pues el comentario te lo traslado a pregunta de cómo ves tú el camino de esa predicción, porque en sistemas complejos somos un poco reacios a predecir. Sí, pues bueno, la verdad, algo bien interesante es pensar cuáles son las limitaciones de nuestra capacidad predictiva y pensar eso como distribuciones de probabilidad, ¿no? Hace un mes aproximadamente fui a visitar a quien fue mi asesora doctoral y es bonito porque ella del trabajo que les conté hoy un poco de dermatitis atópica, ella siguió una línea de investigación completa y ahora tiene solidísimas colaboraciones con, bueno, todo tipo de gente. Y justamente buscan, por ejemplo, hacer estrategias para mejorar el diagnóstico, ¿no? Y entonces, pero bueno, dado que la conozco bien y conozco su grupo y conozco el trabajo, tuvimos charlas súper interesantes donde básicamente la conclusión fue, bueno, a ver, o sea, sí podemos predecir, pero ¿qué tanto? O sea, tal vez yo puedo predecir lo que va a suceder en mediodía, pero no más. O sea, cuál es la ventana de tiempo? Esa es una pregunta, ¿no? Dos, ¿qué información requieres para dar una predicción con cierto tipo de confiabilidad? O sea, que sea mejor que tirar una moneda al aire. O sea, ¿qué datos requieres para eso? Entonces, todo eso, pues que también, o sea, se reduce a consideraciones muy teóricas, ¿no? O sea, uno puede empezar con un modelo, pues estudiar qué necesita para poder dar predicciones en qué nivel de confianza. Entonces, pues que matemáticamente se reduce a pensar en qué es lo que hace que se moldeen las distribuciones de probabilidad resultantes, ¿no? Entonces, pues a mí se me hacen consideraciones fascinantes. Claro que también implican que no es un sombrero de mago que sacas un conejo, o sea,
no es magia, pero está bonito empezar a entender qué necesitas para dar qué tipo de predicciones y en qué nivel de confianza. Sí, o sea, yo a veces, por ejemplo, en un trabajo que no les conté hoy, hicimos un modelo matemático donde justamente buscábamos predecir, bueno, emplea algo que se llama control predictivo, donde usas un sistema dinámico para evaluar la respuesta de un paciente al tiempo T a todos los posibles tratamientos. Y ahí, aunque la predicción sea tan solo en un delta T intervalo de tiempo muy pequeño, o sea, en muy poquito tiempo después, pero te sirve porque puedes evaluar todos los posibles escenarios. Entonces, yo creo que vamos paso a pasito, como dices, creo que es mejor ir lento pero seguro para no dar decisiones apresuradas, pero que sí se puede avanzar un poco más que si lo hiciéramos solos y solo desde una disciplina. Eso creo. Sí, sí. O sea, lo bayesiano se está abriendo camino también. Sí, 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 Y totalmente. las informaciones mutuas, por ejemplo. Exacto, totalmente. Ajá. ¿Y eso qué tan cerca nos tiene antes de darle la palabra a Jenny, de tratamientos personalizados? Pues eso es otra buena pregunta. De hecho, me he preguntado mucho eso, o sea, como es en este artículo que les acabo de comentar, de hecho ahí fue una prueba de concepto donde dijimos, bueno, supongamos que tenemos un paciente con determinado genotipo, ¿cuál sería el tratamiento óptimo para esa persona virtual en particular? Y es una prueba de concepto en el sentido de que, pues bueno, son simulaciones, pero al final, pues digamos que le diseñamos su tratamiento a la medida, ¿no? O sea, como un sastre. Mm, Matemáticamente es posible, pero nuevamente es la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tipo de información necesitas para informar ese tipo de modelos? Y yo ahí también le metería una consideración un poco más social y económica, que tiene que ver con, pues, un país desigual como México y, bueno, como toda nuestra región, ¿qué tanto es ético apostarle a tratamientos personalizados de un grupo pequeño de personas de la cual vamos a tener tal vez mucha información? ¿Y por qué no mejor investigar cuál es un tratamiento que puede funcionar para un grueso de la población? O sea, yo creo que ahí también son decisiones que uno misma toma. Yo decidí, pues, alejarme un poco más de tratamientos personalizados por esa razón, o sea, más bien busca de cuáles serían tratamientos que pueden ayudar a una proporción más grande de gente sin necesidad de tanta información. Pero como dices, optimalidad de Pareto, o sea, a veces uno, pues, pierde algo y ganas otra cosa, ¿no? O sea, nunca puedes tener todo al mismo tiempo, o sea, o uno o lo otro. Entonces, matemáticamente ambos es posible, pero pues yo creo que ya es decisión de cada quien hacia dónde se quiere ir, dependiendo del esfuerzo experimental y mm. metodológico que le quieran meter. Y de los presupuestos. Exacto, sí. Muy bien. Muchas gracias. Jenny, por favor. Bueno, gracias por tu presentación, doctora, de verdad. Me acuerda mucho de por qué desde la maestría decidí trabajar en el área de modelación matemática. De verdad transmites una energía genial. Me sentí contenta, muy alegre, considerando mucho meterme ya en el área de biología de sistemas, porque es muy bonita, es muy hermosa y eso también le tengo que agradecer mucho al profe Nelson porque me metió ese gusanito de por ahí y de verdad es espectacular, me fascina. Y más cuando ya es con el área de ecuaciones diferenciales. Entonces, de ahí es donde sale mi pregunta. Cuando yo trabajé en esa parte teórica nosotros trabajamos pues con modelos poblacionales y una de las limitaciones que encontramos es que al ser modelos poblacionales de características no lineales, no se le puede aplicar una buena estadística, ya que la mayoría de la estadística está sujeta a un modelo lineal. Entonces, quisiera saber cómo es ese tratamiento estadístico en modelos no lineales, en este tipo en este tipo de, pues sí, en este tipo de modelos, más allá de lo que es
mirar los índices de Akaique o los índices bayesianos? Gracias. Pues gracias. Pues la verdad no, o sea, metemos mucho estadística, pero para una parte previa, como de preprocesamiento de datos y construcción de modelos y análisis de datos para calibración de modelos y todo eso. Para los modelos en sí es algo que utilizamos de pronto como herramientas, bien, como bien dices, como para ver qué tanta confianza tenemos en los modelos parametrizados y todo ese tipo de indicadores. Pero sí, la verdad no he tenido mucho problema, pero tampoco me he enfrentado mucho a ello. Entonces, creo que son áreas complementarias que si uno las va a juntar, pues tiene que pensar bien cómo hacerlo y más si te metes desde la probabilidad, que pues ya es todo otro paquete. Ahí, por ejemplo, muchos eh, supuestos, como bien dices, se rompen cuando tienes modelos no lineales. Entonces, pues yo diría, las cosas se ponen interesantes y nada se vuelve trivial y justamente colaboraciones de todo tipo son indispensables, ¿no? O sea, por ejemplo, como se dieron cuenta hoy, a mí me gustan mucho los modelos multiescala, pero desde algo bien sencillo, que son supuestos de cuasi equilibrio, que es algo que se utiliza para hacer estos modelos multiescala y multinivel, ahí ya se sabe que, como bien dice, si utilizas modelos no lineales, hay supuestos de cuasi equilibrio que no jalan si uno le mete cierto tipo de ruido. Entonces, pues creo que otra vez lo mismo que comentamos con Nelson hace un momento, ¿no? O sea, hay que caminar lentos, pero seguros, porque esto pues abre también campos de investigación muy teóricos, ¿no? O sea, no es nada más tomarnos herramientas existentes, sino también abre espacios de oportunidad de indagar sobre nuevas formas de describir procesos estadísticos y de todo tipo. Gracias. Muy bien. Jesús, cuéntanos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Doctor Lira, muchas gracias por su conferencia. A pesar que hace mucho estoy alejado del mundo matemático, disfruté mucho su, su charla. Le quería hacer una pregunta. ¿Tiene conocimiento si se ha trabajado este enfoque de comportamientos emergentes como lo plantea durante el embarazo o en reproducción en alguna otra especie? Pues lo pregunto porque soy ginecólogo y parte de mi pregunta de investigación actualmente, doctoral, tiene que ver con el desarrollo del trastorno hipertensivo y escuchándola hablar, puede ser que la preeclampsia sea un comportamiento emergente del embarazo, pero sí quisiera como nutrirme más de todo ese acervo teórico que tiene. Y de ahí viene el segundo favor, si nos puede compartir entonces el libro del cual hablaba de modelación, que creo que me va a ser de mucha utilidad. Y muchas gracias de nuevo. Sí, sobre la segunda, sí, claro, se lo mando al rato a Nelson para que lo circule libremente, solo con la advertencia de que todavía no está terminado, entonces si encuentran errores de dedo y demás, por favor, disculpen, pero bueno, ahí está ya los elementos iniciales. Sobre cuestiones reproductivas y de fertilidad y demás, totalmente sí, nada más que un poco relacionado a la primera pregunta que me hicieron hoy. Habría que tener, para hacer modelos mecanísticos, pues una hipótesis de trabajo de interacción entre variables que pueden ser, otra vez, fisiológicas, moleculares, a nivel tejido y demás. Entonces, pues bueno, yo no soy experta para nada en ese campo, pero yo creo que de que se puede, se puede. O sea, esto se puede aplicar a una gran diversidad de sistemas fisiológicos. Por ejemplo, tenemos ahora un trabajo iniciando que tiene que ver con una regulación neuroendocrina entre el sistema nervioso central y metabolismo de glucosa. O sea, que siempre y cuando hayan variables que podamos conectar por medio de retroalimentaciones, es posible modelarlo y aplicar todo este enfoque y preguntarnos cuáles son los comportamientos emergentes.
En el caso concreto de cuestiones reproductivas, de hecho es algo en el que sí me he adentrado un poco, me gustaría adentrarme más, pero más desde un punto de vista, por ejemplo, de entender cuestiones de cervix, que pues también es un tejido epitelial estratificado que a mí me causa muchísima fascinación. También estamos iniciando una colaboración con un grupo de trabajo en Japón que trabaja con maduración de ositos, entonces un poco entender cuáles son los mecanismos que regulan esta maduración. Ahora, claro que depende de la escala y del enfoque, pues es el tipo de redes que uno va a construir y pues si son interacciones pues más a nivel macroscópico, pues habrá que pensar cómo construir los modelos, pero yo creo que de ser posible, bueno, de que es posible, ¿no? Ahora, los detalles pues dependen del sistema en concreto. Sí. Muy bien. Pues para aprovechar los minuticos, ¿qué piensas tú de la integración de datos, Elisa? De lo genómico, lo proteómico, ahora con lo del exposoma, la medicina de redes, de pronto que conversábamos hace unos días de Barabasi, precisamente para identificación de perturbaciones y de la caracterización. Pues yo creo que es algo muy útil, o sea, nuevamente la información que tengamos hay que aprovecharla y también hay que tratarla con cuidado, ¿no? O sea, nuevamente cuando tenemos integración de multiómicas, pues no es trivial integrar eso ni en redes y menos en redes dinámicas, pero justamente el trabajo de Barabasi después de su salud, bueno, de personas que trabajaron en su grupo, como por ejemplo el grupo de Menche, que está ahora en Austria, que hacen justamente esto que decías de identificación de nuevos blancos terapéuticos a partir de analizar redes enormes. Yo creo que tiene un enorme potencial y justamente con esta idea, la figurilla que les mostraba al inicio, de buscar entender los fenotipos como vectores o espacios dentro de un espacio más amplio, o sea, como esta búsqueda de ordenar los fenotipos en un espacio fenotípico más amplio y entender las relaciones entre uno y el otro, creo que es algo muy, muy útil y que justamente este tipo de enfoque nos va a permitir, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí a veces me han tildado de loca cuando pienso que hay muchos mecanismos en común entre una enfermedad de la piel, por ejemplo, y otra, pero cuando vas a hablar con gente en clínica, pues son dos expertos diferentes que tal vez no necesariamente se hablan entre ellos. Sin embargo, yo creo que si se pudiese proyectar esas multiómicas de cada uno de estos conjuntos de pacientes, se vería que están en una vecindad muy cercana. Entonces, sí, o sea, creo que nuevamente es muy necesario, no es fácil, hay que hacerlo con cuidado y tiene también particular me interesa muchísimo esto de proyección de fenotipos en un espacio más completo y no nada más una enfermedad, sino cómo coexisten y cuáles son los mecanismos en común que tienen diferentes manifestaciones fisiopatológicas. Y ese sería el camino. O sea, Sí, o sea, digo, también hay diferentes formas de abordar, pero creo que eso sí es sí. uno de los caminos muy importantes y que definitivamente hay que mantener un ojo sobre ello. Y de tantas moléculas que vas viendo y estudiando, si encuentras algunas que sean así como concentradoras, que sean como determinantes también, buscando esa, digamos, esa integración y esos factores comunes. Pues sí, o sea, yo pensaría que más que moléculas con nombre y apellido, pensaría más en Ajá. grupos funcionales. O sea, ¿a qué me Mm, refiero con eso? Como pues módulos o familias que tienen una función en común, que en caso de una célula se puede llamar, bueno, por decir Juan Pérez y en caso de otra Marta Gómez. ajá. O sea, da igual, realmente, digo, no da igual porque tiene también hay consideraciones evolutivas y demás, pero
Yo creo que desde un punto de vista de regulación y de retroalimentación, lo que nos importa es la función y el papel funcional que juegan. Sobre moléculas más o menos, lo voy a decir así, tal cual, como importantes, yo creo que eso es difícil de responder, porque, por ejemplo, uno pensaría, bueno, pues en cáncer, ¿no? Está P53, está presente en todos lados. Y sí es cierto, pero también hay un sesgo cognitivo en el sentido de que ha sido de las moléculas más estudiadas. Entonces, también creo que estas metodologías sin sesgo, donde se evalúan todos los elementos del sistema, pues dan lugar a muchas sorpresas, ¿no? Y justamente por eso, o sea, justo que no necesariamente la molécula que uno esperaría es que está en los primeros lugares, sino a veces son secuencias no codificantes y cosas ahí que uno diría, ¿y eso qué? O sea, no tiene ningún sentido. Justo sí tiene sentido, tal vez sí tiene sentido. Entonces, esta nueva forma de pues aproximarnos a los datos sin sesgo y justo con herramientas de análisis pues más objetivas, si podríamos decirlo, y con objetivo me refiero a no buscar así como dicen en inglés, el cherry picking, ¿no? O sea, como no buscar la moleculita que queremos poner como protagonista, yo creo que eso también es interesante. Y eso a su vez abre otra gran área que creo que es bien relevante ahora, que tiene que ver con reducción de modelos y construcción de módulos. Yo creo que hay, por ejemplo, enfoques como el que tú haces de redes, es una forma justo no sesgada de poder decir, bueno, a ver, estos son los módulos funcionales que intervienen en un proceso. Si tienen nombre y apellido, bueno, pues es que están más o menos conectadas y párale de contar. O sea, como índices más cuantitativos para y apellido para describir moléculas y procesos. Súper, entonces hay muchas oportunidades de generación de indicadores Exacto. para sistemas de evaluación. Qué bueno. A mí me cuestiona cuál podría ser, si uno podría ponderar entonces los factores. Y tú de tu experiencia en las enfermedades que has tenido, de pronto, ¿qué observas en la incidencia de factores genéticos, factores microambientales? ¿O eso no se puede todavía, digamos, precisar? ¿O si hay algún patrón que puedas de pronto haber visto? Pues sí, digo, ahí yo creo que también entra otro sesgo en el sentido de que a mí me interesan las enfermedades complejas, o sea, me interesan las enfermedades complejas y multifactoriales, donde justamente entran elementos tanto genéticos como ambientales. A mí, por ejemplo, me interesa mucho entender cómo pues no es un sí, solo sí. Si alguien tiene una alteración genética, no necesariamente se expresa en un fenotipo y un fenotipo patogénico no necesariamente es atribuible a una enfermedad genética, a un defecto genético, sin embargo, sí puede aumentar susceptibilidades. Entonces, esa pregunta a mí me interesa muchísimo y de hecho es algo que he perseguido en todas mis investigaciones. O sea, ¿cuál es la contribución puntual de cada una de las perturbaciones sobre aumentar riesgos y susceptibilidades? Y cuál es el efecto sinérgico entre factores genéticos y ambientales. Y sí, por ejemplo, para dermatitis atópica planteamos una teoría que se llama teoría de los dos golpes, donde pues un golpe genético no es suficiente, pero sí predispone y te hace más susceptible a un golpe ambiental, donde ahora sí hay un desarrollo profundo de un fenotipo aberrante. Entonces, sí, o sea, me interesan muchísimo esos temas y creo que otra vez no es trivial estudiarlos. Pero el reto de la validación experimental, ¿cómo lo ves en ese sentido? Pues bueno, de hecho, eso es bien interesante. Ese tipo de estudios fueron motivados tal cual por observaciones empíricas que la gente no se podía explicar, ¿no? O sea, muchas veces está el deseo de hacer modelos animales, ¿no? O sea, con un knockout y no sé qué, y a veces se ve que el fenotipo no tiene 100% de penetrancia, entonces la pregunta es ¿por qué? Y entonces en dermatitis atópica pudimos plantear un modelo que nos explica por qué, o sea, por qué esos animales con knockout no tienen un 100% de penetrancia y qué tenías que hacerles adicionalmente y en qué momento para que ahora sí desarrollaran el fenotipo que buscaban. Entonces, pues justo yo creo que eso es algo que se puede fácilmente, bueno, no fácilmente, pero
esa interacción en particular es algo que se puede fácilmente, bueno, otra vez no fácilmente, que es posible llevar de regreso a la parte de validación empírica. Por ejemplo, digo yo, por cuestiones éticas y de todo tipo de problemático, o sea, no me gustaría fomentar el uso de más animales de laboratorio, aunque sé que es importante y no es sustituible. Sin embargo, ahora busco más como trabajos con ex vivo, con experimentos sobre tejidos extraídos de pacientes donde ya tenemos un genotipo determinado y se les puede dar perturbaciones adicionales para ver en qué fenotipo resulta. Entonces, creo que justo eso es algo que se puede abordar muy limpiamente desde un punto de vista teórico experimental. Súper, y tal vez el avance de tecnología nos permita de pronto tener los mecanismos para trabajar en chips y Exactamente, en medios más controlados, ¿no? exactamente, justamente eso, sí. Yo creo que hemos discutido todos los elementos de la propuesta que vamos a presentar, la financiación, para continuar la colaboración. Genial. Esperemos que sí. Bueno, chicos, chicas, ¿alguien con algún comentario, alguna pregunta antes para no abusar de Elisa que me dijo que hasta las 11:30? Y no Sí, sé, ya casi se nos va, entonces aprovechemos estos minuticos para hacer algún comentario. pues igual ya hubo todo. Están anonados. Elisa, de verdad un placer. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu sabiduría, por tu bonita presencia, por tu amabilidad. De verdad que estamos muy contentos y esperamos seguir colaborando contigo, y que este sea el inicio de verdad de una gran y bonita amistad. Sí, muchísimas gracias por su invitación y gracias por las preguntas. Realmente fueron muy, muy buenas. Entonces, pues sí, ojalá sigamos este diálogo pronto. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a seguir en contacto entonces y dependiendo de tu tiempo, pues si nos brindan más espacios, seguro que los vamos a aprovechar. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, chao, chao, Hasta luego, Elisa. Elisa. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Entonces, concluimos ahorita la sesión. Quedamos pendientes para el próximo miércoles, y les estaremos informando por los canales de comunicación con el apoyo de Paula, de Mariana, lo referente a lo operativo y lo organizativo, ¿vale? Bueno, si tienen alguna pregunta, me comentan, o si no, pues nos vemos de hoy en 8. Gracias, profe. Que estés muy bien. Eso no una pregunta. Señor, ¿Puedes repasar los objetivos de la tarea de la próxima semana? Que creo que los, no ob- entendí bien. los objetivos perdón, no te escuché. Para la tarea de la próxima semana, queremos plantear objetivos, hipótesis de algún experimento propio. Es como la idea, Sí, ¿no? sí, 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 que buscaran de pronto dentro de lo que están desarrollando para que planteemos como un perfil de propuesta para aplicar, considerando pues los objetivos que se perseguirían y las herramientas que se han visto en el taller, cómo podríamos entonces llegar a esa aplicación. De pronto, para que sea más claro, Jesús, entonces les hago un correíto, se lo mando por intermedio de Paula, donde clarifique cómo es actividad. ¿Les parece? Listo, Nelson, Por muchas favor. gracias. Sí, para que entonces tengamos esa comunicación asertiva. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, Gracias, feliz día. entonces, muy amables y que tengan feliz resto de día y semana. Lo mismo usted, Mismo profe. Nelson, Chao. feliz día. Gracias. Bueno, chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias, feliz día y estaré pendiente, profe, entonces para hacer el envío.